Guten Morgen, meine kleine Historiker. Aquí estamos otro día con Históricamente Hablando y vamos a analizar el famoso libro prohibido de Adolf Hitler, Mi lucha, también conocido como Mein Kampf, escrito a mano por el mismísimo Adolf Hitler mientras estaba en la cárcel luego de su intento de golpe de Estado. En el libro nos cuenta su teoría política y cómo desde pequeño fue formando sus ideas y creencias. Esta autobiografía causó muchas polémicas, de hecho ni siquiera estaba planeado que saliera a la luz y actualmente se encuentra prohibido en más de 50 países. En fin, el tema de hoy es la autobiografía de Adolf Hitler, un personaje odiado por muchos y amado por pocos. Este libro nos va a hablar sobre la ideología de Adolf Hitler, que nos va a ir contando parte de su vida, el inicio de sus ideas y de su mentalidad, de cómo fue evolucionando conforme su crecimiento y nuevas experiencias. Un claro ejemplo de sus ideas, en este caso de nacionalismo popular, se ve reflejado en la frase "el problema del nacionalismo de un pueblo consiste en el primer término, en crear sanas condiciones sociales como base de la educación individual, porque solo aquel que haya aprendido en el hogar y en la escuela apreciará la grandeza cultural y económica y ante todo la grandeza política de su propia patria, podría sentir y sentirá el íntimo orgullo de ser súbdito de esa nación. Solo se puede luchar por aquellos que se quiere lo que se respeta, y se puede respetar únicamente lo que al menos se conoce. El libro es en sí una autobiografía que nos parte contando un poco de la vida de Hitler en su infancia. Nos narra cómo Hitler queda huérfano de ambos padres a la edad de 15 años, obligándolo a mudarse a Viena, ciudad donde comenzaría una nueva vida, trabajando e incrementando su conocimiento mediante la lectura. Es así como comenzó a conocer las doctrinas populares de ese entonces, convirtiéndose así en un antisemita, para luego alistarse al ejército alemán y combatir en la que nosotros conocemos como la Primera Guerra Mundial. En esta, él cae herido, mandándolo a un batallón de reserva, donde se disgusta al darse cuenta de que sus compañeros y la administración del lugar estaba mayoritariamente compuesta por judíos que no compartían su nivel de patriotismo ni nacionalismo, generándole más odio hacia estos. Cuando vuelve al combate, es herido nuevamente por una granada de gas, dejándolo parcialmente ciego y mandándolo al hospital, para luego enterarse de que Alemania perdió la Gran Guerra, causándole una vorágine de tristeza y frustración. En este punto se ve un quiebre del personaje, por lo cual él decide dedicarse a la política definitivamente. El personaje principal obviamente es Adolf Hitler, quien se muestra como un personaje narcisista que pone sus creencias por sobre la de las demás personas, pero en el libro podemos llegar a ver su humanidad, con situaciones con las que muchos se podrían sentir identificados y hasta llegar a encariñarse con el personaje. Dentro de la historia se nos presenta a sus padres. El padre de Hitler fue descrito como un trabajador leal, honrado, de carácter poco cariñoso, autoritario, estricto y mujeriego. Aun así, este personaje fue fundamental en la vida de Hitler, ya que el maltrato que le hacía a este y la inspiración que le daba lo llevó a formar sus primeras ideas y características. Analizando más a fondo el personaje de Adolf Hitler, también lo podríamos llegar a considerar alguien manipulador, hablando en el libro sobre cómo aplica la manipulación de masas y cómo ésta le conviene para difundir previamente sus ideas mediante la propaganda. En el libro le dedica un capítulo entero a este tema llamado Propaganda y Organización. Para concluir, yo opino que es un muy buen libro, muy interesante. Los únicos detalles que recalcaría son que Hitler no era un muy buen escritor, viéndose reflejado en todos sus errores gramaticales. Pero lo importante es lo que quiere mostrar. Aparte, se me hace muy impresionante todo lo que produjo el libro, cómo técnicamente el libro lo llevó al poder, ya que los ingresos que produjo el libro lo hizo renunciar a su puesto de canciller y seguir avanzando. Aparte de que cuando Hitler comenzó a popularizarse políticamente,
se promovió mucho este libro, pero aún así la gente no lo leyó. Y si lo hubieran hecho, habrían sabido lo que se venía y la historia podría ser diferente. Y otra cosa muy curiosa que está presente en el libro es la manipulación que Hitler quiere hacer con este. Cómo alguien tan maquiavélico, psicópata y narcisista te muestra su lado más humano y vulnerable, llevándote a un punto donde te compadeces, llegas a sentir empatía con él y hasta en algunos casos le llegas a agarrar cariño. La manipulación que realiza, las ideas que planta y cómo confiesa abiertamente sus técnicas dan mucho en qué pensar y analizar. Lo cual vamos a hacer en el próximo capítulo, donde analizaremos el libro Psicología Oscura. Eso ha sido todo por hoy en Históricamente Hablando. Se despiden Isis Rojas y Vicente Volados.